Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Estamos en esta ocasión con una charla muy interesante. Gracias por asistir. Sobre todo, muchísimas gracias a José Manuel Luna, quien nos acompaña el día de hoy desde la Ciudad de México, si no me equivoco. José Manuel, estás desde allá. Y antes de dar inicio a esta interesante charla, les voy a hablar un poquito de José Manuel. Él es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la UAM y doctor en Geografía por la UNAM. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT. Es miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias y Humanidades y del Panel de Cooperación Universitaria para la Investigación con Incidencia Social y Ambiental. Ha desarrollado 3 líneas de investigación dentro de los estudios de la crítica de la economía política. La primera sobre devastación general del ambiente producida por los procesos de hiperurbanización industrial del territorio. La segunda acerca de los conflictos epidemiológicos ambientales en relación con la territorialidad de la enfermedad. Y la tercera en torno al Estado, la política ambiental y la justicia socioecológica. Pues bienvenido a la UABC, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y a partir de este momento pues tenemos más o menos 40 minutos para finalmente dejar espacio para si existe alguna pregunta de nuestros asistentes. Entonces pues te cedo el micrófono, José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Laura, y la invitación para compartir este espacio con todas y todos ustedes, también a todas las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California. Me da gusto estar, aunque sea de manera virtual, en este espacio tan importante y sin duda un referente en las investigaciones a nivel nacional e internacional. El día de hoy quisiera platicar con ustedes un tema que pues ha estado en boga en los últimos años, ¿no? Digamos que tanto en las políticas públicas como en los planes y programas de estudios de muchas universidades, hablar de desarrollo sostenible, hablar de transición energética o de cambio climático, pues ha sido una de las directrices por medio de las cuales se han homologado distintas líneas de investigación, es decir, son temáticas transversales, que por lo tanto atraviesan todas las líneas de investigación, todas las disciplinas, y el día de hoy quisiera hablarles en particular de la transición energética, pero más allá de hacer una propaganda o una promoción, o mucho menos caer en las dinámicas alarmistas que nos apuntan hacia una urgente transición energética frente a lo que se nos presenta como un apocalipsis climático, yo quisiera detenerme el día de hoy para en estos minutos hablar desde otro lugar de enunciación, un lugar propiamente de la crítica de la economía política, para hablar de los claroscuros de esta transición energética, sobre todo dado el actual contexto socioambiental que atravesamos en la actualidad. Para ello, me gustaría comenzar con una breve introducción al tema. Me gustaría comenzar mi intervención platicando acerca de algo que, como les decía hace un momento, pues ha estado presente en los planes y programas de estudios de muchas universidades, centros de investigación, espacio de toma de decisiones, que es la narrativa oficial del cambio climático. La narrativa oficial del cambio climático es uno de los temas que hoy están de moda en los aspectos ambientales, cuando se nos alude a la configuración de lo que se ha denominado por Jorge Beraza como un cambio climático antropogénico causado por CO2, ¿no? Esta forma de reconocer los problemas que se viven actualmente bajo el nombre coloquial del cambio climático, pues es presentado como el problema más grave de nuestro tiempo. Es un tema que, si bien hoy en día está más que presente en las agendas académicas y de investigación de muchas universidades,
pues es un término, el del cambio climático antropogénico, que no surge del ámbito académico en cuanto tal, sino surge de los medios masivos de comunicación, ¿no? Es decir, son los mass media quienes promueven toda esta narrativa de que existe algo así como un cambio climático y que este cambio climático pues, corresponde a una acción antropogénica, es decir, que el ser humano, tan irresponsable como es, tan destructor de la naturaleza como es, según esta narrativa, pues ha ocasionado un cambio climático que pone en peligro de muerte y cada vez más en un peligro de extinción a toda la biodiversidad, incluyendo a la propia sociedad, ¿no? Y que por lo tanto es urgente tomar acciones para enfrentar esta, esta cuestión, ¿no? Del cambio climático. La idea del cambio climático así presentada, pues tiene sus orígenes en la década de los 70, en todas las teorías, ideas y propuestas basadas en el decrecimiento, los límites al desarrollo, los límites al crecimiento, eh, que propuso el Club Roma para buscar argumentar en su momento, aunque nunca lo llegaron a demostrar, que existen riesgos atípicos en la temperatura del planeta y que estos cambios van a generar una grave problemática en la conservación ecosistémica y en la propia reproducción de la sociedad, ¿no? Esto que ahora se nos ha presentado como una ciencia, la ciencia del cambio climático, que en realidad es una forma pseudocientífica de argumentar la que se tiene, porque más allá de presentar pruebas en cuanto tal de que existe algo así como un cambio climático, digamos, eh, dirigido hacia el sobrecalentamiento planetario, pues nos lo ponen como una cuestión meramente de creencias, ¿no? Hay que creer porque ahí está, es evidente que está, ¿no? Bueno, esta narrativa oficial del cambio climático, más allá de tener unas bases científicas, tiene unas bases políticas y geopolíticas de por qué surge toda esta narrativa, ¿no? Cuando se crea el panel intergubernamental de expertos bajo el cambio climático en el 1988, pues se tenía la ONU, ¿no? Propone, o las empresas que están detrás de la ONU, mejor dicho, quieren juntar una serie de pruebas científicas acerca de este grave problema que se vive a nivel del clima, a nivel planetario, ¿no? Para ello, convocan a 2.500 miembros de la sociedad para juntar y generar estas pruebas, ¿no? Para que no quede duda de que existe un cambio climático, pero en realidad, de estos 2.500, muchos actores que participan ahí no son especialistas, no son científicos, sino son políticos, representantes de empresas, sobre todo de las empresas petroleras, del capital teleinformático, que sin base científica, pero sí con intereses y con perspectivas meramente económicas, apuntalan toda esta narrativa como una forma de reorganizar el mercado mundial, de impulsar el desarrollo de la industria petrolera, así como el desarrollo también de otras áreas de acumulación de capital, como el mercado de las energías renovables, que es lo que hoy vamos a platicar actualmente. A mí me parece que es importante no caer en esta perspectiva dogmática y de fe del cambio climático, de si crees o no, sino que hay que comportarnos como científicos y entonces hay que cuestionar si existe o no algo como el cambio climático, ¿no? A mí me parece que más allá del cambio climático como narrativa, me parece que el problema ambiental es mucho más complejo, pero antes de hablar de esta complejidad, creo que es importante criticar de la narrativa del cambio climático, primero, que nos pone a nosotros como humanidad como los responsables de generar un dislocamiento metabólico en las determinaciones biofísicas del clima, que por lo tanto la humanidad ahí aparece como el peor error de la propia evolución natural del planeta Tierra, no es decir, que somos una especie maldita que por el simple hecho de existir, pues estamos condenados a producir devastación ambiental, como si nos marcaran bajo una perspectiva de muerte, bajo una perspectiva tanática, cuando en realidad
nosotros somos como especie, como ser humano, como humanidad, pues somos una realidad social, socioambiental mucho más compleja que la forma en cómo nos la presenta esta narrativa. Y lo más peligroso es que como esta narrativa nos presenta un futuro catastrófico, donde el peligro es inminente y urge tomar acciones, ante peligros de muerte, ante peligros que ponen en cuestión la vida, pues se nos invita a que en este panorama catastrofista pues se acepte cualquier tipo de medida sobre pretexto de cuidar la naturaleza, incluso si estas medidas son de corte ecofascista, son de corte policial, son, digamos, parte de una tiranía climática, ¿no? Pero como les decía, no es que caigamos en lo que también se conoce como las perspectivas negacionistas de que no existe el cambio climático o cosas así, ¿no? Sino estamos jugando a ser científicos y entonces cuestionar. Si bien no existe la narrativa, no existe el cambio climático en cuanto tal o en cuanto nos lo presenta esta narrativa, pero por otro lado vemos diversos fenómenos climáticos, ambientales, de biodiversidad que aparecen. ¿Cómo podemos explicar estos problemas, ¿no? Yo creo que vale la pena verlo bajo una perspectiva mucho más amplia, mucho más abarcante, como lo es dejar de nombrarle cambio climático o crisis climática, sino reconocer como lo que en realidad está ocurriendo en términos ambientales en nuestro país y en nuestro planeta. Es decir, que se produce una crisis ambiental poliédrica y global. Es decir, es una crisis de la multidimensionalidad del ambiente. No solamente es el clima, es contaminación del aire, del agua, ¿no? Por la industria química. Es decir, no es por el ser humano, sino es por el desarrollo de ciertas actividades industriales, agroindustriales basadas en la producción, almacenado, síntesis y contaminación de origen químico industrial, ¿no? Pero también se debe a la irresponsable producción, comercialización y consumo masivo de organismos genéticamente modificados que afectan la propia biodiversidad y que generan consecuencias socioambientales y epidemiológicas muy profundas y hasta cierto punto inciertas, dado que se desconocen cuáles son las afectaciones para la salud humana o la salud ambiental. Los diversos procesos de deforestación que se viven en diversos ecosistemas, todos los incendios forestales provocados por los cárteles inmobiliarios a nivel global para promover un cambio de uso de suelo a favor de la construcción de colosales unidades habitacionales, forma parte también de esta crisis ambiental poliédrica y global. La erosión y agotamiento de los suelos fértiles por el uso intensivo de agroquímicos, por el uso intensivo de herbicidas, por el uso intensivo de tierras para el monocultivo, para la ganadería extensiva, para la producción de soya transgénica, ¿no? Para darle cabida también a toda esta dieta vegana promovida por los mismos intereses que están detrás de hablar de la narrativa oficial del cambio climático, la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos, sobreexplotación que no lleva a cabo el ciudadano de a pie, que se lava los dientes con el agua abierta, que se baña diario, o que lava su automóvil con manguera o rega su jardín con manguera. No, una sobreexplotación de los recursos hídricos llevados a cabo por las grandes empresas refresqueras, automotrices, alimentarias, farmacéuticas, que son ellas las verdaderas responsables de devastar la riqueza hídrica de muchas naciones y de muchos países empobrecidos, contaminados y enfermados como es nuestro país, ¿no? A esto le sumamos la generación de residuos en las ciudades e industrias que producen y que grandes toneladas, montañas de desperdicios, de basuras que van a parar hasta saturar los rellenos sanitarios, los basureros a cielo abierto y que hoy en día, bajo una lógica de economía circular, pues o bien generan materiales reciclados para generar ropa, materiales de la construcción, que uno podría parecer que es algo positivo, pero en realidad, si tú utilizas ropa derivada de productos reciclados, ¿no? Pues en realidad es como si te estuvieras vistiendo con basura, estuvieras viviendo en casas hechas de basura, ¿no? Que más allá de la imagen o del paisaje
pues no tan agradable que es los basureros. En realidad lo preocupante es que nosotros estamos ya sea vistiéndonos, viviendo, bebiendo nuestras bebidas en productos que son reciclados a partir de sustancias y de materiales que son nocivos para la salud, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos estar en contacto en nuestra ropa, en nuestros insumos que son reciclados, que se nos presentan como algo sustentable, pero en realidad estamos en contacto con disruptores hormonales, con disruptores endocrinos y con toda una gran cantidad de sustancias que son peligrosas para nuestra salud y que de manera indirecta siguen generando ciclos de producción de basura, ¿no? Una serie de precipitaciones atípicas, sequías, heladas, granizadas, la desertificación de los paisajes, problemas en la climatología del planeta, como los huracanes, las inundaciones, temperaturas extremas, que esto se nos presenta como un cambio climático antropogénico causado por CO2, pero que en realidad todos estos fenómenos socioambientales, ¿no?, que estamos viendo, pues en realidad corresponden a toda la serie de elementos que previamente enuncié, ¿no? Es decir, el año pasado hubo uno de los huracanes más fuertes que han afectado a las costas de la bahía de Acapulco, ¿no? El huracán Otis, y muy pronto, o más temprano que tarde, todavía el huracán Otis no terminaba de generar las consecuencias socioambientales en la región, cuando las interpretaciones muy pronto dieron su grado de explicación de, claro, es que se debe al cambio climático, y el cambio climático es el responsable, y hay que actuar en contra del cambio climático. Y mi gran pregunta es, ¿dónde está el cambio climático? ¿A dónde vamos a protestar en contra del cambio climático? ¿A quién enjuiciamos en contra del cambio climático? Es, digamos, toda esta narrativa es un enjuague ecológico para los verdaderos responsables. En el caso del huracán Otis, había que criticar y había que denunciar a toda la industria hotelera transnacional que ha devastado los arrecifes de la bahía de Acapulco y que entonces permitió que avanzara esta tormenta a un grado cada vez mayor de destructividad, sin ningún tipo de contención natural, una vez que esta había sido destruida por todos los complejos turísticos de la región, toda la contaminación química que llevan a cabo diversas empresas emplazadas en la bahía, también la propia industria hotelera que descarga toda la materia fecal, todas las sustancias contaminantes que se utilizan y que esto afecta la propia química de las aguas oceánicas y que va generando calentamientos, que va generando rupturas o un nuevo metabolismo en las aguas oceánicas y que por lo tanto va generando también todas las problemáticas, ¿no? Y así seguido. Con este ejemplo quiero decir que sí existe un problema, pero no es un problema de cambio climático producido por toda la humanidad, es una crisis ambiental poliédrica de muchas dimensiones y que ocurre a escala global y cuya responsabilidad está en la promoción de ciertas actividades industriales, agroindustriales, extractivistas y en la construcción de un tipo de ciudad particular que genera las condiciones para esta devastación ambiental, ¿no? Es decir, que no es un cambio antropogénico, climático causado por CO2, sino es una crisis ambiental ocasionada por el predominio de cierto tipo de tecnología de corte nocivo, del cual se desprenden diversos procesos industriales, urbanos y diversos consumos individuales y productivos caracterizados por altas tasas de extracción de recursos naturales, grandes consumos de energía y la generación de graves escenarios de una inconmensurable contaminación del ambiente. Entender así el contexto desde el cual vamos a hablar es muy importante, primero para entender qué intereses están detrás de la llamada transición energética y por lo tanto avanzar hacia una serie de preguntas, que es, digamos, lo que me va a guiar en la plática del día de hoy. Primero, ¿es necesario hablar de una transición energética? ¿Para quién es necesario hablar de una transición energética? En segundo lugar, existen insuficiencias y contradicciones en el imaginario hegemónico de la transición energética. Y en tercer lugar, ¿se puede construir una transición energética contrahegemónica? Es decir, una transición energética que escape a las directrices de la agenda globalista e imperialista
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible? Son, digamos, las 3 preguntas que a continuación voy a buscar ofrecer algunos puntos como a manera de respuesta, ¿no? Pues más allá de que en nuestro país estemos viviendo en pequeñas ciudades cuya lógica arquitectónica y de infraestructura permita el florecimiento de la vida humana y permita la conservación de la naturaleza, como uno de los resultados de la producción del espacio durante el neoliberalismo y también de la producción de las capacidades y de los espacios de reproducción de la naturaleza y de la sociedad, vemos que nuestro país durante las últimas 4 décadas tendió hacia una dinámica de hiperurbanización industrial del territorio. Es decir, que el grueso del territorio nacional quedó saturado de diversos polos de desarrollo urbano, cuyo crecimiento fue articulándose con el propio desarrollo de una actividad industrial o agroindustrial, generando ya no pequeñas ciudades, ciudades intermedias, megalópolis, ¿no? O zonas urbanas, sino creando lo que Andrés Barreda denomina corredores urbano e industriales. Es decir, que en nuestro país podemos observar cómo en el centro del país, por mencionar un ejemplo, el territorio nacional quedó fusionado en un gran corredor urbano e industrial, donde pareciera que ya no hay zonas deshabitadas, que ya no hay zonas improductivas. Esto es, que los territorios de esta zona del país quedaron ya subordinados a esta lógica de expansión urbana, de expansión de la industria extractivista, con un correlato ambiental como lo es la privatización de los recursos naturales, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación de los territorios, lo cual trajo consigo una reconfiguración en las economías, una reconfiguración en las propias dinámicas productivas, laborales de los territorios, pero también generó procesos de empobrecimiento de las comunidades y generó procesos de producción de enfermedades en las comunidades. Si nosotros queremos entender cómo se traduce toda esta producción del espacio urbano industrial de nuestro país en términos de energía, tendríamos que ver que si se suma la industria y todas las edificaciones urbanas, todo el espacio urbano construido, podemos ver que el 66% del consumo energético de México, ¿no? Es decir, 4.35 exajoules, se destinan al funcionamiento de la industria y de las ciudades, ¿no? Para que veamos que los responsables no somos los consumidores de a pie, sino es la gran industria y todo el sistema urbano que sirve para apuntalar los procesos de producción, distribución y consumo de mercancías y de servicios que se articula con este complejo industrial, ¿no? La industria mexicana consume cerca del 39% de total de energía del país, mientras que las ciudades mexicanas consumen aproximadamente el 27% y el 30% restante lo lleva a cabo la industria, el sector de transporte, ¿no? Es decir, transporte de mercancías y mercancías, productos, materiales que se han elaborado, pero también de nuestro propio transporte como mercancía, fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las principales industrias que se ven favorecidas o que consumen estas grandes cantidades de energía? Son las industrias del cemento, del acero, la industria automotriz, la de los petroquímicos, la farmacéutica, ¿no? ¿En qué se gasta el 27% de consumo energético de las ciudades? En la iluminación, en los sistemas de ventilación y calefacción, servicios de refrigeración, ¿no? Y el transporte, ¿no? Aquí hay un punto a mencionar, que el problema del transporte en nuestro país está dado a que la forma de transporte que se ha privilegiado y que se sigue privilegiando hoy en día, incluso en el marco de lo que se llama transición energética, es el uso del automóvil privado. En la actualidad, las estadísticas más conservadoras hablan de casi 25 millones de automóviles privados que circulan diariamente
por las ciudades, por los medios de comunicación, de transporte, por las vías de transporte, que todos sabemos lo complicado que es manejar hoy en día en las ciudades, donde en espacios altamente urbanizados como la Ciudad de México, como Monterrey, como Guadalajara, ¿no? Se ha dejado ya hablar de las horas pico para todo el día, ¿no? Son horas de saturación de estos caminos, de estas vías de comunicación, ¿no? Hoy por hoy se nos habla de la necesidad de transitar hacia otras formas de generación de energía, precisamente porque como parte de esta narrativa oficial del cambio climático y de todo un imaginario hegemónico y ecofascista de los objetivos del desarrollo sostenible, hay una crítica al uso de combustibles fósiles para la generación de energía, ¿no? Y que por lo tanto se nos muestra la necesidad de llevar a cabo el uso, el renunciar a los combustibles fósiles, ¿no? Cuando en realidad esto es un primer contrasentido porque es una llamada a la transición energética postfosilista justo en el momento de mayor desarrollo, consolidación y perspectivas de proyección histórica de la civilización material petrolera en la que actualmente vivimos, ¿no? Este término de civilización material petrolera es un término acuñado por un investigador mexicano de nombre Andrés Barreda, que ha llevado a cabo en las últimas décadas estudios muy importantes acerca de cómo la totalidad de los valores de uso que tenemos a nuestro alcance, materiales de transporte, de consumo, están mediados por el petróleo. Si nosotros les hacemos caso a todos estos imaginarios que nos invitan a una urgente y cuasi inminente transición energética, vemos que nos meteríamos en un problema como sociedad, ¿no? como sociedad mexicana. Primero, que hoy por hoy esta gran cantidad de energía que se produce y se consume en nuestro país por las industrias y por las ciudades, el 70% se produce de la quema de combustibles fósiles. Si el día de hoy se decretara el abandono del petróleo como fuente de energía, habría serios problemas, habría grandes apagones, habría las industrias se pararían, las ciudades dejarían de funcionar en un 70%, ¿no? Lo cual se debe a que las llamadas energías limpias, entre comillas, aportan solamente el 30% de la generación actual. Entonces, digamos que en términos prácticos de inversión, de infraestructura, es hoy por hoy imposible una transición energética en nuestro país. Además, que en términos económicos y en términos soberanos, de soberanía política de la nación mexicana, es un contrasentido y un despropósito apuntalar hacia una transición energética, porque siguiendo ese camino, al menos a como está hoy por hoy la geopolítica global, sería entregar la seguridad energética del país a los grandes capitales transnacionales, sobre todo norteamericanos, que curiosamente son estos mismos capitales quienes promueven desde la ONU toda la narrativa oficial del cambio climático, ¿no? Otros problemas que tienen que ver con esta narrativa oficial, ¿no?, es que aunque buscan presentarse como opciones más sustentables, más ecológicas, el uso de petróleo, en realidad tienen los mismos o mayores costos ecológicos, ambientales y sociales que el propio uso de combustible fósil para la generación de energía. Por ejemplo, las hidroeléctricas, que actualmente sirven para producir el 16% de la energía alternativa, ¿no?, en nuestro país. Aunque se nos presente como una opción sustentable, en realidad vemos que implica daños ecológicos muy fuertes. En estados como Chiapas y Guerrero, la construcción de grandes presas para la generación de energía han afectado los flujos de agua de los ríos Grijalva y Balsas, modificando todo el ecosistema fluvial, reduciendo la biodiversidad local, desplazando especies y comunidades, alterando la migración de especies endémicas del lugar, ¿no?, generando también afectaciones socioambientales. Son decenas de miles de personas que han sido desplazadas de sus comunidades de origen por la construcción de este tipo de megaproyectos, sobre todo
comunidades indígenas y campesinas que han visto cómo sus territorios han pasado a ser fuentes de generación de energía en gran medida por capitales privados, ¿no? Lo cual también tiene que ser visto a la luz de la gran huella ecológica que se genera a partir de este uso ecológico de tecnología para la generación de energía, ¿no? Por ejemplo, si le entramos al discurso del cambio climático y entonces creemos de que existe una afectación por la cantidad de metano que se concentra actualmente en la atmósfera, pues las hidroeléctricas no serían una opción que combatiera el cambio climático, porque en términos del metano, se generan entre 5 y 10 veces más metano por metro cuadrado que las emisiones promedio por la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Es decir, que las hidroeléctricas es entre 5 y 10 veces más contaminante para la generación de energía que continuar generando energía mediante la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces aquí empiezan las preguntas. ¿No se supone que las hidroeléctricas como parte de la transición energética era más benéfica o más ecológica que la quema de combustibles fósiles? Y si no es así, si las hidroeléctricas representan de entre 5 y 10 veces más contaminación que seguir generando electricidad a partir de los combustibles fósiles, ¿quiénes son los que se están viendo beneficiados con este tipo de políticas? No son las comunidades que están siendo despojadas, no son las comunidades que están siendo enfermadas, ¿no? No son las comunidades cuyos territorios están siendo devastados. Habría que voltear a ver qué capitales están promoviendo la construcción de este tipo de megaproyectos. Lo mismo pasa con la energía eólica, que aunque pareciera muy sustentable, tiene daños ecológicos muy profundos, como la mortalidad de aves migratorias, de murciélagos, la modificación en la temperatura de los lugares en los cuales se instalan estas torres de ventilación, estos molinos, ¿no? Estas hélices, generando problemas en las comunidades Adiós. que han tenido problemas en la audición, problemas. Ah, Juan Manuel, no sé si fui yo solamente, pero dejé de escucharte. No sé si tienes tu micrófono. Ahí está. Ahí Sí, me escucha. sí, gracias, perdona. No sé qué tanto me perdí, pero... No, no fue mucho, pero Ok, bueno, adelante. Sí. sí, bueno, redondeo el argumento para que se entienda un poco lo que trataba yo de mencionar, ¿no? Me refería a que estas energías que presuntamente se nos presentan como energías limpias, pues en realidad representan una grave fuente de contaminación, además de ser un factor de devastación ecológica, es un factor de creación de grandes injusticias socioambientales en tanto que muchas comunidades están siendo afectadas. Además de que todas estas energías limpias, las empresas que actualmente tienen las patentes, el control tecnológico de toda la infraestructura, son empresas privadas, extranjeras, ¿no? Por lo tanto, si se llegase a aceptar nuevamente y México se incluyera
bajo este urgentismo, como muchas naciones lo han hecho, a la transición energética, tendríamos un grave problema, sobre todo por la alta dependencia que en términos económicos, geopolíticos, tiene México respecto a la extracción, comercialización y uso energético y productivo del petróleo, ¿no? Pero en realidad este argumento no solamente queda allí, sino hay que reconocer, como un inicio de la presentación lo pude mencionar, que existe una crisis ecológica muy compleja y que podría aportar algo que la industria petrolera dejase de generar una huella ecológica como la que genera, ¿no? Además de impulsar una transición energética bien pensada, bien planificada, acorde a las capacidades políticas, económicas, históricas, socioterritoriales de cada país y sobre todo basadas en una soberanía nacional, ¿no? Entonces, para pensar esta lógica, como para cerrar también la presentación, voy a tratar de ofrecer algunos elementos para construir esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Se puede construir entonces una transición energética contrahegemónica? La respuesta sencilla es sí, pero aquí empieza lo complicado. ¿Contrahegemónica respecto a qué? ¿No? La transición energética que se construya en nuestro país, por hablar del caso mexicano, tiene que ser una propuesta que sea contrahegemónica a la tiranía global presente en la Agenda 2030. Pues la Agenda 2030 con su multicolor, lo que en realidad representa es un arma de guerra para implantar a nivel global un nuevo tipo de gobernanza gestionada por intereses privados cuya finalidad es derribar, abatir y erradicar los fundamentos antropológicos de la civilización moderna y crear una nueva civilización basada en un totalitarismo, donde, por ejemplo, se nos habla del fin de la pobreza, pero en realidad a lo que se refieren mediante sus políticas es acabar con los pobres. Se nos habla de acabar con el hambre, pero en realidad es imponer todo un sistema agroalimentario basado en el consumo de alimentos que son nocivos para el cuerpo humano, favoreciendo supuestamente la salud y el bienestar, pero que en realidad representa favorecer al capital farmacéutico. Nos dicen que quieren promover educación de calidad, pero en realidad lo que quieren es bestializar a la población, ¿no? Nos hablan en el ODS número 11 de crear ciudades sustentables, comunidades y ciudades sostenibles, en el 7 hablar de energía asequible y no contaminante. En realidad lo que quieren producir son empobrecimientos masivos de la población con la mentira del cambio climático antropogénico, quieren crear espacios urbanos de vigilancia y de control de toda la población para apuntalar diversos intereses económicos y políticos. Contrario a esta perspectiva imperialista que viene de todas las empresas privadas que están detrás de la ONU y que impulsan la Agenda 2030, nosotros como sociedad tenemos que impulsar caminos de desarrollo de capacidades territoriales para apuntalar nuevos espacios, tanto de redefinición de la producción de energía en nuestro país, así como una redefinición de la totalidad económica, política y tecnológica. En términos de la planificación de los espacios urbanos, tiene que impulsarse la construcción de ciudades basadas en una soberanía y seguridad ambiental, sanitaria y social. Se tiene que impulsar la recuperación de los saberes ancestrales de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y rurales, para diseñar distintas estrategias que enfrenten y que ayuden a solucionar esta crisis ambiental poliédrica. Se tienen que crear verdaderos espacios de inclusión social en el diseño de estrategias y toma de decisiones. Tienen que crearse nuevos espacios políticos de discusión a nivel tecnológico, a nivel de política pública, a nivel de infraestructura, a nivel de la arquitectura de las propias ciudades, ¿no? Se tiene que impulsar la construcción de espacios de soberanía. Todos los espacios políticos dedicados a salvaguardar la vida colectiva de las comunidades rurales y urbanas tienen que ser empoderados. Sobre todo, se tiene que construir una nueva narrativa de la transición energética basada en la soberanía territorial, la soberanía de la nación, es decir, la protección de los recursos naturales y de la población, la soberanía económica, es decir,
sí tiene que haber un desarrollo industrial, sí tiene que haber un desarrollo urbano, un desarrollo comercial, pero que sea un desarrollo que ocurra de manera armoniosa con la naturaleza. Tiene que haber un desarrollo tecnológico soberano y ahí las universidades guardan un papel muy importante porque tenemos que generar como espacios del conocimiento un desarrollo tecnocientífico contrahegemónico para apuntalar también espacios de soberanía ambiental, ¿no? Tenemos que crear espacios de cuidado mutuo, de cuidado de la naturaleza, de cuidado de uno mismo, donde a múltiples escalas y en múltiples espacios se genere una rearticulación entre la sociedad y la naturaleza para avanzar hacia formas urbanas donde la tecnología y los cambios de estilo de vida promuevan reducir las tasas de consumo de energía, promueva la inclusión y la equidad social, la justicia social, las ciudades vistas como un espacio para el florecimiento humano y poner a la educación, al acceso a la información y a la coproducción del conocimiento como un espacio importante para pensar o repensar la transición energética como un proyecto de larga duración, no inminente, no urgente, sino como algo planeado, como algo proyectivo, creando actualmente las condiciones para que si se va a abandonar el petróleo como fuente de generación de energía, esto no genere una crisis económica, una crisis social o una crisis ambiental como la que se generaría actualmente si se lleva a cabo todo este proyecto imperialista de la transición energética acorde a los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros como académicos, pues tenemos que hacer lo propio y entonces volver a la academia un espacio de lucha, un espacio contestatario, un espacio contrahegemónico. Tenemos que promover la creación de una ciencia crítica, digna, ética, amorosa, socioambientalmente responsable frente a toda la ciencia neoliberal y mercenaria que en los últimos años tomó por asalto los espacios económicos y políticos en las universidades y que han servido como el arma epistemológica, metodológica e instrumental para diversos negocios ecológicos, sustentables o verdes, que han promovido mayores y más complejas devastaciones ambientales e injusticias sociales que en las que ya veníamos cargando, ¿no? Por eso yo creo que es importante que este tipo de espacios, como el que hoy se abrió y que me dio la oportunidad de platicar con ustedes, pues se sigan produciendo para entrar en debate, para hacer ciencia, para dialogar críticamente, para no caer en dogmas, en cuestiones de creencias o de fe, sino hacer lo que el científico mejor sabe hacer, que es dudar de todo lo existente, criticar todo lo existente, porque es a partir de la crítica que la propia dialéctica del conocimiento se va desarrollando, ¿no? Por eso, pues más allá de quererme extender más de lo que ya lo hice, pues quisiera que en los minutos que nos quedan, pues podamos dialogar para tener un entendimiento pues, más complejo y más profundo de la temática que hoy nos reúne. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu presentación. Vamos a entonces ahora a ver si existen algunas preguntas o comentarios, alguien que quisiera retroalimentar o hacer alguna pregunta a nuestro invitado. Es el espacio que es para ustedes. Gracias, Víctor. Pues a mí me pareció, voy a tomar la iniciativa para que se animen. Me pareció muy interesante tu postura crítica sobre las alternativas que se están ofreciendo para lo que estamos viendo o lo que se ha denominado el cambio climático, ¿no? Justo me parecía muy pertinente tu propuesta de ponencia después de haber visto las noticias de lo que ocurrió en Valencia, en España, en algunos lugares de España, ¿no? Era increíble ver cómo estaba ocurriendo este fenómeno en este lugar, ¿no? Y que asociamos mucho también a que solo le pasa a los países en vías de desarrollo, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti vinculada un poco a esta
digamos, provocación que nos haces, ¿no? Vivimos en un país en el que muchas realidades sociales están involucradas en lo que tú planteas y, 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 justo hace unos momentos platicaba con unos estudiantes que están aquí en la universidad sobre el riesgo de ser ambientalista, ¿no? En este país donde en el 2020 asesinaron a más de 20 defensores de la naturaleza que estaban como a pie, ¿no? Defendiendo el territorio y cómo lo social que está tan vinculado al narcotráfico eh, está también afectando pues estas iniciativas que pareciera que son como independientes, ¿no? Que están fuera de lo hegemónico como tú manejas. Eh, ¿qué nos podrías compartir respecto a esa situación que también está dentro de la balanza, ¿no? Claro, sí, pues muchas gracias por el comentario y por la pregunta. Sí, en uno de los grandes riesgos que se viven actualmente en nuestro país en lo que respecta a la defensa del ambiente, pues es la violencia y la persecución y las desapariciones, asesinatos que muchos activistas han sufrido por parte del capital industrial, extractivista, ¿no? Por todo el crimen organizado que muchas veces se articula con estos grupos de capital transnacional para llevar a cabo un despojo de la riqueza hídrica y que por muchos años el Estado fue cómplice de estos actores y que por lo tanto soslayó, no castigó o incluso promovió estos crímenes en contra de los defensores del ambiente, ¿no? Yo creo que es una realidad que actualmente no podemos negar a pesar de los cambios políticos que ha tenido el Estado mexicano en los últimos años. Esta ha sido una constante, porque si bien el Estado es un espacio de poder político, no hay que dejar de ver que el Estado está subordinado a los intereses del capital económico, que son los que verdaderamente tienen el poder, la élite económica nacional e internacional, son los que verdaderamente tienen el poder no solamente en México, sino en muchas naciones, y son sus intereses los que se están defendiendo, ya sea dentro del Estado y fuera del Estado, ¿no? La ventaja es que ahora pues podemos llevar a cabo la defensa del ambiente no solamente desde abajo o desde fuera del Estado, sino también, por lo menos en lo que pareciera ser el proyecto de nación de la actual presidenta, pues hacerlo desde el Estado, ¿no? Que es uno de sus dos ejes rectores de la política del actual gobierno. Vamos a ver cómo lo aterriza, vamos a ver cómo lo logra materializar, sobre todo porque la perspectiva de política pública que se vislumbra en la actual administración federal, pues aunque se promociona como ambiental o proambiental, pues no deja de ser una aplicación de la Agenda 2030 y esto tiene consecuencias para la soberanía muy importante. Entonces habrá que ver cómo se puede construir una opción de desarrollo socioambiental desde el Estado, pero lo que sí es que posibilita que la organización social de todas y de todos nosotros podamos, pueda desarrollarse aún más, ¿no? Es un buen tiempo histórico para la organización colectiva, para la organización social comunitaria y que entonces pueda servir como un contrapeso para todos estos poderes fácticos de la gran industria capitalista que actúa en nuestro país, de todos los grupos de la violencia organizada que actualmente existe en nuestro país, para que no puedan seguir avanzando de la misma manera en como lo han hecho, ¿no? En términos simples, es un tiempo para encontrarnos, para organizarnos, para cuidarnos entre todos, ¿no? Es algo pues, que es necesario, es complejo, no es algo que se solucione por decreto presidencial o por toma de conciencia, sino es algo histórico y la respuesta se tendrá que producir también en esa misma temporalidad y con esa misma dialéctica entre avances y retrocesos, ¿no? Lo que sí es que no hay que desesperanzarse, no hay que deprimirse, no hay que asustarse, sino al contrario, hay que prepararse, hay que formarse más, y hay que organizarse más. Muchas gracias. Por aquí hay
Hay una manita levantada y hay un comentario. Voy a leer el comentario que dice Saraí: para el capitalismo siempre será prioridad las grandes industrias y desgraciadamente se deja al lado las consecuencias ambientales. Yo creo que los proyectos de las energías no están bien ejecutadas, es decir, pueden llevarlas a cabo con el menos daño ecológico. Aún así, la verdadera problemática que yo considero son las fuentes fósiles. Excelente plática, muchas gracias. Un comentario de una de nuestras asistentes y le doy la voz a Alejandro Carrillo. Adelante, Alejandro, por favor. Sí, muchas gracias. Primero que nada, un saludo y muchas gracias por la plática. Los saludo desde el Colegio de Tlaxcala. Estoy ahí estudiando la maestría y justamente estamos llevando a cabo una investigación porque en Tlaxcala, bueno, son importantes dos instalaciones de parques solares que están en los municipios de Calpulalpan y de Hueyotlipan. Entonces, justamente estos proyectos pues han prometido beneficios en términos del desarrollo local, ¿verdad? Las comunidades, amparándose en beneficios en cuestión de empleos, en algunas capacitaciones, pero bueno, realmente se ha visto que no es así. Y con respecto al último comentario que señalaba el ponente, me gustaría saber su opinión sobre, a nivel local, ¿qué podrían hacer los actores? Porque, o sea, se ha visto que lo que pasa es que principalmente se toma en cuenta a los ejidatarios, bueno, en la cuestión de que se les rentan sus tierras, y bueno, ellos están de acuerdo, se rentan sus tierras, entonces se lleva a cabo la instalación de estos parques solares. Pero bueno, hemos visto muchas problemáticas aquí a nivel local, porque la comunidad está justamente quejándose de que el interés solo, o los beneficios solo se le ven reflejados a estos ejidatarios que rentan sus tierras, ¿verdad? Y no a la comunidad en general que realmente está viendo perjuicios. Entonces, en este sentido, ¿qué se podría hacer a nivel local en cuestión de los actores? ¿Qué podríamos hacer? Muchas gracias. Ok, pues ese es el gran reto, ¿no? La gran pregunta que a varios ha ocupado a lo largo de la lucha social, ¿no? De los movimientos sociales. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? ¿Cuándo hacerle? Yo creo que lo más importante, digamos, como el primer paso que dar es organizarse. Organizarse colectivamente, comunitariamente, dejando atrás las diferencias eh, entre el campo y la ciudad. Son luchas socioambientales que deben ocurrir en ambos espacios, por lo tanto, la lucha del campo tiene que rehermanarse con la lucha que se den por parte de las comunidades en las ciudades y crear espacios de encuentro, de diálogo, de reconocimiento de los mismos problemas, ¿no? Es importante organizar encuentros sociales, ferias, foros, talleres culturales, talleres de diagnóstico comunitario, mesas de diálogo donde participen muchos actores para que exista el rompimiento del cerco individualista que hoy por hoy nos tiene escindidos, ¿no? Y que supere también la estructura partidista que muchas veces también nos fragmenta como sociedad, ¿no? Si bien es importante participar en esas instituciones y apoyar esos movimientos políticos en lo que tenga que ver con una agenda local, con una agenda popular, también es importante que la propia agenda popular se redefina y se defina a sí misma de manera autogestiva, de manera soberana, ¿no? Es decir, crear espacios eso, de reconocimiento para que la gente se acompañe, para que la gente que genere una identidad como sujeto colectivo, ¿no? Yo creo que eso se podría empezar a hacer y ¿cómo llamarlo? No renunciar a la posibilidad de participar en el Estado, ¿no? Digamos que la organización social tiene que tender a actuar fuera del Estado, pero necesariamente necesita meterse en el Estado, porque el Estado va a existir y las instituciones van a estar allí. Y qué mejor que los espacios políticos de toma de decisiones tengan a ciudadanos de pie, actuando, legislando, gobernando para la propia comunidad. Entonces es algo que tiene que avanzar en ambos frentes. Yo creo que es un tiempo donde los sectarismos ya están de más, están de sobra. Se tiene que avanzar por encima de esos sectarismos, por esa de estas perspectivas donde ya no hay
cabida en el Estado, que no son los movimientos sociales. Se tiene que avanzar en todos los frentes, ¿no? Así yo lo podría observar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos todavía una pregunta en el chat, pero como estamos sobre el tiempo, voy a dejarles el correo de nuestro invitado para que se puedan comunicar con él o porque tenemos otra actividad programada a continuación. Y antes de retirarnos, pues me gustaría, a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, especialmente de nuestro director, el doctor Julián Israel Aguilar Duque, la participación del doctor José Manuel Luna Nemesio por su charla Los claroscuros de la transición energética frente a la crisis ambiental global del siglo XXI, la cual ha sido muy, muy interesante, sobre todo en nuestra región. Me gustaría añadir que es sumamente pertinente todo lo vinculado con la contaminación del agua y de los mares debido a la industria turística, a la industria de productos también, de evaluación de productos y de la industria de, bueno, el comercio en general, ¿no? Entonces, ha sido, Juan Manuel, un honor para nosotros tenerte esta mañana acompañándonos en este espacio. Esperemos que podamos tener nuevamente tu participación en futuros eventos. Nos quedamos con tu contacto y pues invitamos a las personas asistentes a que se comuniquen contigo a través de tu correo. Y por último, voy a compartir aquí para los estudiantes de UABC que deseen participar de esta actividad, que nosotros, digamos, tenemos un sistema que se llama 8 igual a 1. Se pueden registrar con este registro para su asistencia. Es solamente para los estudiantes que nos acompañan dentro de la hora universitaria. Y bueno, pues por mi parte sería todo por hoy. Ha sido un placer. No sé si quieras comentar algo más, José Manuel, antes de retirarnos. No, nuevamente agradecerte a ti y agradecerle a todo el personal administrativo y académico de la UABC que me hayan abierto la posibilidad, y con gusto me gustaría generar nuevos espacios de encuentro con ustedes. Estupendo, pues agradecemos mucho a todos los participantes, las participantes. Vimos personas que se integraron desde diferentes latitudes y pues eso habla del interés de esta charla, ¿no? Así que pues gracias por acompañarnos. Muchos saludos desde Baja California y pues te haremos llegar tu constancia vía correo, José Manuel. Muchas Muchísimas gracias. gracias, que tengan buena tarde. Chao. Hasta luego.